¿Sí se ve la presentación? Sí se ve, Linda. Bueno, empezamos entonces. Bueno, empezamos el día viernes con la temática de la encuesta, ¿ya? Que son técnicas de recolección de datos, el cuestionario o encuesta, ¿ya? Entonces hay distintas definiciones acerca de la encuesta, ¿ya? Es un cuestionario que está compuesto de preguntas que se tabulan, se interpretan, ¿ya? Hay distintas maneras de presentarla y la encuesta, a diferencia de la entrevista, va dirigido a un número más amplio de personas, ¿ya? Eh, se hace se puede formular de distintas maneras del diseño en sí, el, el instrumento o el cuestionario, pues responde a los objetivos que se haya trazado el investigador, ¿ya? Eh, estas están, estas preguntas van relacionadas con el objetivo de la investigación, porque hacia eso se dirige, ¿ya? Y entonces, esos números, esos resultados cuantitativos que arroje la encuesta, pues se le tiene que dar un tratamiento de interpretación de los datos, ¿ya? Para hacer una lectura de esos resultados, porque no es nada más de colocar los números fríos, ¿sí? Sino que qué hay detrás de esos números, qué es lo que nos interesa con la técnica. Y esta técnica se puede combinar con la entrevista, con los grupos focales, o sea, o con la observación, dependiendo de qué es lo que nosotros querramos saber, ¿ya? Y esto, por qué es así? Debido a que esta nos presenta una visión más amplia de el resultado de la investigación, ¿ya? Nos permite ver algunos aspectos por medio de la otra técnica como la observación o la entrevista. Hay resultados que no, a los cuales la encuesta no puede pues llegar, ¿no? Entonces, por eso es de que es importante muchas veces combinar las encuestas, ¿ya? Entonces, al momento de elaborar el instrumento, el investigador tiene que tener el cuidado de que la pregunta que se plantee, o sea, de una manera tal de que lleve al encuestado a elegir opciones, ¿ya? A proporcionarle opciones, ¿ya? ¿Y por qué es esto? Debido a que es más fácil hacer el vaciado de la información, ¿ya? Y la graficación de la información, ¿ya? Por eso es de que es importante la manera en que se plantea el cuestionario, porque no va las preguntas que se plasman en ese cuestionario no son preguntas abiertas, ¿ya? Sí se puede colocar alguna, ¿ya? Pero para evitarnos problemas en la interpretación de los datos, es mejor que el instrumento vaya uniforme, ¿ya? Y de esa manera, pues, nos evitamos algunos problemas. Eh, por medio de la encuesta, según Ernesto Hernández Sampieri, pues podemos tener
plantear cuestionamientos, encontrar respuestas, aprobar hipótesis, medir variables, ¿ya? Depende de lo que deseemos, lo podemos hacer con la encuesta, ¿ya? Entonces, ¿para qué utilizarla? Primero, porque pues es una de las técnicas que nos ayudan a recolectar datos de primera mano, porque son datos que no estaban registrados, ¿ya? Eso es uno de los puntos fundamentales. La otra es de que se llega a una mayor cantidad de personas, ¿ya? Y también al diseñar la encuesta, al utilizarla, pues nos permite tener un registro más certero de la información, ¿ya? Aunque tiene algunos sesgos, ¿ya? Debido a la manera en que se ha empleado la encuesta, porque hay encuestas de mercado, por cualquier cuestión de productos, ¿ya? Pero también hay encuestas que en el caso de las ciencias sociales, pues los resultados son resultados más cualitativos, que es a lo que a nosotros nos interesa. Es decir, que debemos hacer hablar esos resultados, no solamente presentar los números fríos, porque ese no es el objetivo de las ciencias tales como el derecho, ¿verdad? Entonces, una de las cosas por las cuales podemos utilizar la encuesta. Además de que por medio de las encuestas podemos también hacer evaluaciones de proyectos, evaluaciones dentro para tomar decisiones dentro de un salón de clases, ¿ya? Dependiendo de las necesidades que tengamos y de la investigación que realicemos, así va a hacer la encuesta que nosotros vayamos a elaborar. Para preparar en sí el instrumento, pues debemos de tener algunas consideraciones. Estas son algunas, no son todas, ya. Primero, su equipo de investigación, o sea, ustedes deben de socializar cuáles son los objetivos que se trazaron para realizar la investigación, ¿ya? Eso es el punto principal. De ahí, de eso, pues ya va a depender cuáles son las preguntas que van a pasar a formar parte del instrumento, ¿ya? Pero debemos de saber también, de tratar de visualizar el escenario hacia dónde vamos a dirigir esa encuesta, hacia qué tipo de población va a ir dirigida, ¿ya? Entonces, esa población le vamos a denominar muestra. ¿Por qué? Porque no vamos a lanzarla a toda una población en general, sino que esa muestra tiene que ser significativa, nos tiene que decir algo, ¿ya? Para poder tomar ciertas decisiones. Al momento de diseñar el cuestionario, debemos de tratar de responder eso, de conocer, de llegar a esas metas de los objetivos que nos trazamos, ¿ya? Eso es bastante fundamental, ¿ya? Y incluso va a determinar hasta el orden de las preguntas que vamos a plantear dentro de esa encuesta, los objetivos, ¿ya? Porque ahí van a haber preguntas centrales, pero todas las preguntas están relacionadas. Antes de lanzar la encuesta, y eso se me pasó colocarle ahí, pero mejor si lo van apuntando, antes de lanzar la encuesta, debemos hacer una validación. ¿Y qué es una validación? Pues ustedes tienen amigos, ¿ya? Tienen familia, ¿ya? Y ustedes les pueden decir, miren, por favor, háganme el favor de responder esta encuesta antes de lanzarla, ¿ya? Entonces, eligen a unas 10 o 15 personas. ¿Esto con qué objetivo se hace? Con el objetivo de detectar algunos problemas que pueda tener el planteamiento de las preguntas. Y al detectar esos problemas, ustedes van a resolverlos y de esta manera, pues, se van a evitar mayores contratiempos al lanzar la encuesta,
¿ya? Entonces, hasta eso tienen que tener ustedes el cuidado de hacer, ¿ya? Para que de esta manera no les no vayan a perder el tiempo, ¿ya? Y aparte del tiempo, la cuestión de los recursos, ¿ya? Entonces, ¿en qué plataforma diseñarían ustedes su encuesta? Les pregunto. Si no me contestan, me salgo de la clase. Está la de, no, está la de Google. En redes sociales, licenciada. Yo creo que redes Ajá. sociales hoy por hoy creo que es la herramienta más efectiva para llegar a los diversos grupos sociales y edades, ¿verdad? Eh, dependiendo del tema que queramos nosotros investigar, así hay variedad de personas, gustos y géneros en las redes sociales. Yo creo que Facebook sería una herramienta pero muy buena para eso. Sí, sí, claro. Pero antes de lanzarla a Facebook, tengo que hacer el cuestionario. Aquí me están poniendo, Velvet dice cuestionario de Google. Sí, Google Forms. Todos ustedes tienen su cuenta de Gmail, ¿verdad? Por eso están aquí en la sesión. Entonces, pues ahí tenemos esa herramienta. Incluso cuando estén decidiendo qué preguntas van a entrar a su encuesta, cuáles son sus objetivos, el mismo Google les permite editar en grupo desde donde ustedes estén las preguntas, ¿ya? Por medio de una sesión, ustedes pueden ir en una sesión de Google Meet, ¿ya? Ustedes pueden ir viendo también en encuestas.com. Aquí les tengo algunas propuestas también. Ustedes, o sea, miren, hay diversidad de herramientas ahorita y son gratuitas, ¿ya? Entonces, úsenlas, ¿ya? Y ya, pues, y sí, lo que ustedes dicen, por las redes sociales para lanzarla ahora, porque en mis tiempos era de usar los distintos, ¿cómo se llama? El papelito, ¿no? ¿Ya? Aunque la boleta, pues, no ha perdido vigencia, ¿sí? Se ha bajado un poco, pero todavía algunos, ¿cómo se llama? Prefieren tener, pues, las evidencias ¿cómo se llama? En papel, ¿ya? Entonces, pues bueno, lanzamos la encuesta ya después de haber realizado la validación. Entonces ya lanzamos la encuesta, ya decidimos si por Google, por teléfono, porque incluso todavía le siguen llamando a uno para contestar encuestas, ¿no? Principalmente cuando ustedes van a ir a hacer algún pago, alguna cuestión ahí. Sí, primero contésteme estas preguntas, ¿ya? Entonces, de una vez la información ahora la pueden, ya la tabulación de los datos, ustedes las pueden descargar ya desde los formularios, ya aparece tabulada, ¿ya? Entonces, de la manera como ustedes quieren que les presenten, pues así va a ser las gráficas que les van a presentar, ¿no? Pero ya esta situación de analizar esos datos, de hacer hablar esos números, a eso ya les corresponde a ustedes, ¿ya? Aparte de analizarlos, hay que interpretarlos muy bien, ¿ya? ¿Qué nos están diciendo esos números? ¿Qué es lo que deseábamos obtener? Pues ahí va a estar nuestra respuesta, ¿no? Entonces, esa ya es cuestión de ustedes, porque anteriormente, pues nosotros llevamos a esos cursos de estadística general en donde sacábamos la moda y la media, ¿no? Y hay cursos más avanzados donde ya son cuestiones más específicas, pero para nosotros pues es como lo más general. La información que nos proporcionan las encuestas pues es bastante ordenada, ¿ya? Vamos a obtener gráfica por pregunta, ¿ya? Eso ¿cómo se llama? Es lo significativo. Entonces ya queda el trabajo de ustedes de hacer tanto ese vaciado y esa interpretación de sus datos. Entonces, de los tipos, los más comunes tenemos las descriptivas y las analíticas. Ustedes tienen el chance de elegir qué tipo de encuesta van a realizar. ¿Qué de tanta profundidad es la encuesta que ustedes quieren lanzar? ¿Ya? No,
Las descriptivas nos pueden dar a conocer, pues, actitudes, condiciones de vida, ¿ya? Posturas de algunos de ustedes, porque, pues, dependiendo qué es las necesidades que haya. Principalmente, si ustedes se dan cuenta, no sé si ahorita ya se dieron cuenta que han lanzado, ya incluso ya están en pre-campaña electoral y ya lanzan así como para inducir los votos, ¿no? Esas agencias que contratan de publicidad. Entonces, pues bueno, están las cuestiones, las analíticas, las que nos van a explicar razones, ¿ya? Pero debemos de plantear las preguntas de una manera no abierta, ¿ya? Sino que formular preguntas cerradas, ¿ya? Entonces, pues, ¿qué es lo que estemos buscando? Si buscamos hechos, opiniones de las personas, ¿ya? Por ejemplo, estas de opiniones son las que se utilizan más que todo en la cuestión de mercadeo. Las actitudes y motivaciones, cuestiones de conocimiento, ¿ya? ¿Qué tanto conocen sobre determinada temática? Pueden ser también, o sea, es cuestión de las necesidades que tenga la investigación, ¿ya? Entonces, las preguntas nos pueden presentar esos universos actitudinales, cómo están los pensamientos de las personas, entonces, y las posturas sobre de tal o cual situaciones, ¿ya? Entonces, es lo que podemos obtener por medio de estas encuestas. Entonces, hablaba de los cuestionarios al momento de realizarlos. Primero debemos de identificar la institución, ¿ya? Identificar el cuestionario. Yo aconsejo también colocar el objetivo de la encuesta, ¿ya? Es necesario darle a conocer a la persona los objetivos de la encuesta. Nosotros no somos ni vendedores de algo, ¿ya? No somos tampoco intereses por algún servicio, no. Nosotros debemos de explicar de que somos estudiantes, ¿ya? Y el objetivo tal y tal situación. O sea, hay que darle la mayor información a la persona. Aconsejo las preguntas cerradas. Es un poquito más difícil de pensarlas, pero es más fácil de tabular la información. Teniendo bien claro los objetivos de nuestra investigación, va a ser la forma en que vamos, el orden de las preguntas, ¿ya? Cómo van a entrar las preguntas a nuestro cuestionario, ¿ya? Y entonces nosotros debemos de proponerle a la persona posibles respuestas. Si es que hay alguna situación que ellos quieran hacer una observación, se puede dejar un espacio. Pero ese es si la información, si la encuesta sí lo requiere, pero de lo contrario, aconsejo de que no sea tan así, ¿ya? Y entonces, pues bueno, pues ¿cuál va a ser el orden de nuestras preguntas? ¿Ya? Entonces, por eso es de que se aconseja para la encuesta, más que todo, la pregunta cerrada. No quiere decir esto de que no hayan, ¿cómo se llama? Cuestionarios que tengan alguna pregunta abierta, ¿ya? Pero estos son cuestionarios mixtos, ¿ya? Entonces, se aconseja, si así la necesidad lo requiere, pues se aconseja una o dos, ¿ya? Para que ustedes no tengan mayor problema. Entonces, tiene que ser pregunta cerrada. Entonces, ustedes son bastante creativos al momento de presentar sus encuestas, pues entonces hay que hacerlo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos algún ejemplo con respecto a los medios de comunicación tradicionales, ¿no? La radio y la televisión, solo que ahora tenemos pues ya las redes sociales, ¿no? Entonces, se pueden utilizar algunas preguntas abiertas, eso no lo niego, pero no aconsejo que hagan este tipo de encuestas. Se las coloco acá de que sí hay, pero de lo contrario,
sería una, como el guión de una entrevista, y eso no tiene por qué ser así, ¿ya? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Qué? ¿No? Entonces, esos cuestionarios abiertos tratemos de evitar, ¿ya? Porque si no, nos van ¿cómo se llama? Contestar muchas cosas que sí es importante, pero si ustedes ya utilizaron otro tipo de técnica, pueden suplir esas necesidades. Entonces, hay que tener para no estar trabajando doble, ¿ya? Entonces, los cuestionarios mixtos, eso sí, ¿ya? Entonces, siempre y cuando, pues, este combina las preguntas cerradas con las preguntas abiertas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Entonces, dentro de las cuestiones cerradas, ¿cuál es el género de la persona? Entonces, estamos proponiendo, ¿no? Los grupos étnicos de Guatemala. Entonces ahí para que vayan y les debemos las instrucciones que ser instrucciones muy claras, ¿ya? Para que el objetivo es facilitarle a la persona la respuesta ¿cómo se llama? De la encuesta. Aquí, esta es una investigación que sí se realizó, ¿ya? Y que el objetivo de esta investigación era tener como un estudio cualitativo acerca del consumo del alcohol, ¿ya? Pero no como una cuestión de, ¿cómo se llama?, de mercadeo, sino es como una cuestión cultural, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que las personas, pues, eh, más consumen en el país, ¿ya? Entonces hay distintos, ¿verdad? Están desde los más encopetados hasta pues los tradicionales del país. Y entonces, siempre con respecto a esta encuesta, pues aquí la combinó con una pregunta abierta, ¿ya? Entonces, solo fue esta. Por supuesto, la encuesta era mucho más larga. Aquí solo tomé para los ejemplos, ¿no? Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas. Ofrecen esta cuestión de las combinadas. Pues las ventajas, pues las preguntas que están que son cerradas, pues va a ser más fácil su tabulación. Ahora, con respecto a las preguntas abiertas, pues entonces ahí, dependiendo del tiempo en que esté también la encuesta en el aire y se lanza, entonces así va a ser la cantidad de respuestas que vamos a llegar. Entonces, la persona tiene que tener bien claro, identificar esa cuestión de las categorías dentro de las preguntas abiertas, ¿ya? Entonces, hay que tener ese cuidado. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con ustedes de una pregunta para una, ¿cómo se llama? Para una encuesta. A ver, Juan Carlos. Levantó la mano. Sí, licenciada, con una consulta, ¿se podría hacer una pregunta abierta, limitada, o sea, con una cantidad de posibilidades? Despacio. Sí. Despacio, sí. Para que no se siga extendiendo mucho. Una pregunta abierta, limitada, por ejemplo, la pregunta, pero limitada a 2, 3 respuestas. Por eso el cuestionario se tiene que diseñar de tratar de buscar, de formular la pregunta, esa que usted quiere poner abierta, de formularla de manera cerrada y ofreciéndole esas 3 opciones. Ok, gracias. De preferencia. Ahora, si va a dejar, ¿cómo se llama? Si va a ser la abierta, entonces es aconsejable dejar el espacio limitado también de espacio, ¿ya? Porque a usted lo que le interesa saber ahí es una opinión. Sí, gracias. Muy bien. Gracias. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Mi hipótesis es que todos los estudiantes de la sección C
tienen un salario arriba de los 5,000 quetzales. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Mi hipótesis es verdadera Yo la o es escuché. falsa? ¿Cómo? Falsa. Hipótesis falsa. 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 Vaya. Licenciada. Resolvamos ese problema. Resolvamos ese problema con una pregunta para la encuesta. ¿Cómo podemos saber si eso va a ser así o no? O sea, esa es mi hipótesis. Esa hipótesis todavía no es una hipótesis científica. Ya, o sea, no tengo los resultados. Yo desde aquí estoy pensando eso. Aquí estoy en mi sillón y estoy pensando en eso. ¿Ya? Que todos ganan arriba de 5,000 quetzales. Y ustedes me dicen falso. Sí, pero solo su opinión, así no. Entonces voy a pasarlo a ser científico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago para preguntar eso en una encuesta? Díganme ustedes. Se formula la pregunta de manera cerrada, pues preguntando su salario de venga es arriba de los 5,000 quetzales mensualmente y se dan las opciones sí o no, ¿verdad? A ver. Vamos pues. Hagámoslo. Dice Manuel. Primero debemos de saber si trabaja. Vamos a ponerle título a nuestra encuesta. Vamos a ver. Vamos a poner, este año es 2022. Primero, vamos a ver cuáles son las opciones que nos están diciendo hoy. Licenciada, ¿podría ser tipo de trabajo, no? No, lo que nos interesa saber ahorita es algo general. Primero nos interesa saber si está trabajando. ¿Cómo formulamos esto? Licenciada, y si se pone en la pregunta del sueldo de escalas, por ejemplo, de 2,000, de 3,000 a 4,500, de 4,500 a 5,500, por ejemplo. Vamos a ver, deténgame la idea ahí. Entonces les vamos a dar opciones. ¿Sí? Y le dejamos el espacio. No. Ponemos el espacio. ¿Cuál era la idea que usted nos estaba diciendo? Escalas, dice. Sí, poner rangos salariales. Bueno. ¿Cuál es el primero que dirían que proponen ustedes? 3,500. 3,500. 3,000. Le dejamos el espacio. Dicen 3,000. El sueldo base está en 3,200, ¿verdad? ¿O 3,500? 3,200. 3,100 creo. Vaya, 3,200 en cuestión, ¿qué? Ideal, diría. Porque está, y con esto alcanza para todo, ¿verdad? Irónicamente, vaya. ¿Cuál es el otro rango que ustedes, cómo se llama? ¿Cuál otro colocamos? 3,500. Póngamelo un Licenciada, poco yo más amplio. pondría 3,200 a 4,000, de 4,000 Vamos a pues. 5,000, de A 5,001 Vamos a ver, a 4,000. 6,000. Deténgame la idea ahí.
La otra es de... Por ejemplo, de 4,001 a 5,000 y de 5,001 a 6,000. Para poner ahí, 4,000... de 5,001. Licenciada, pero si lo que queremos saber es si su salario es mayor a 5,000, no sería por una directa. Puede ser sí o no también, pero si no queremos ser tan invasivos, ahí está en el gusto del cliente. ¿Les parece así o puede ser sí o no? Dispensen ustedes, pero entonces aquí le podríamos poner A, B, C, ¿ya? O solamente así. Entonces sí, para que la persona vaya colocándonos ahí, ¿ya? Entonces aquí, ya en base a estas evidencias, ustedes me van a decir, yo no estoy trabajando, estoy desempleado, y entonces ahí es donde vamos a obtener, ya estamos haciendo científico lo que ustedes me están diciendo, ¿ya? A eso es a lo que me refería. Ahí hicimos el mismo ejemplo con los otros estudiantes de la otra sección y más o menos quedó así, como lo que usted decía. $12,000 en adelante, dice Harold, no mucho. Bueno, pueden haber, hay otros que sí tienen salarios arriba de eso, ¿no? Eso tampoco se puede negar. Bueno. Más o menos de esta manera, no sé si tienen algún comentario. No, Lick, no, todo está claro. Muy bien. En el cuestionario, si queremos ser más específicos, podemos colocar estos datos: edad, sexo, nivel educativo, profesión, lugar de residencia, si es que así lo amerita, y grupo social. El nombre en una encuesta nunca hay que colocarlo, ¿ya? Porque se tiende mucho, hay encuestas que las preguntas son muy invasivas. Entonces debemos de tratar de generar en las personas un ambiente de privacidad, porque esa es también una de las cuestiones de la encuesta, ¿verdad? La cuestión de la privacidad que nos deje la persona que nos está respondiendo a esas encuestas. ¿Sí, Natalie? Yo realicé una encuesta el día sábado de una marca X y me pareció como curioso porque al final decía que me iba a ganar $20, pero tenía que poner mi número de cuenta. Entonces fue así como, ay, mejor me salí del link, pero sí me hizo como dudar, qué feo. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, pero ahorita en las cuestiones de las redes, que les llegan ahí algunas situaciones les roban sus datos. Entonces, hay que tener cuidado con eso y gracias que lo dijo, porque se agarran como excusa las encuestas y a veces no es así, no es generalmente, está como aquellos, ¿cómo se llama? Mensajes que les llegan al WhatsApp que se ganaron un carro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, yo hice una compra y puse mi correo electrónico y de esa compra, de esa marca, fue que me mandaron la encuesta y yo no me había dado cuenta y me llamaron y me dijo, mire, le mandamos una encuesta, ¿será que usted nos puede ayudar? Que no sé qué, fue que lo abrí y la hice,
pero al final me surgió duda con lo de $20 y el número de cuenta. Puede ser, es que a veces sí son serias, pero por todas las cuestiones del robo de los datos ahora, pues ya uno la piensa mucho, porque podría haber sido de que ahí le iban a depositar, ¿ya? Pero a estas situaciones ahora hay que desconfiar de todo. Entonces, en el caso de nosotros nos vamos a colocar a pedir mayores datos, ¿no? Eso tratemos de evitar. Entonces, hoy en día las encuestas pues las lanzamos, lo más común es de que las elaboramos en Google Forms y las lanzamos por medio de las redes, ¿ya? Pero todavía no ha desaparecido algunos que habían contratado como encuestadores hasta hace algún tiempito, las que les hacen por teléfono, ¿cómo se llama? Y algo otras que se las mandan a los correos. Y ahí tenemos un ejemplo de acá de la compañera que nos acaba de decir. Entonces, ya las distintas opciones que tenemos para presentar los datos, para el vaciado de la información, pues ya aparece graficada, ya no la devuelve graficada. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es interpretar, ¿ya? Esos datos. Y a partir de ahí, pues elaborar ya nuestros informes, ¿ya? Y las distintas formas en que nos las presentan ahora, pues ahí están las gráficas, las líneas de tendencia, los histogramas. ¿Les recuerda esto? ¿Cómo se le llama esto? El pie. Comúnmente, el famoso pie. La pizza, me decía un estudiante hace rato, ¿ya? Entonces, todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? La interpretación de la información, toda la cuestión del análisis, integrarla al resto de la información, porque esta es información de primera mano que estamos obteniendo, ¿ya? Entonces, de ahí pues ya redactamos conclusiones, ¿ya? Contrastamos la información con las otras fuentes, ¿ya? Para obtener esos criterios de certeza y redactamos nuestros informes, ¿ya? Algunas de las formas en que las podemos presentar, ¿ya? Entonces, pues tiene diversas ventajas por la facilidad con que contamos ahora para difundirlas. Ya no tenemos que trasladarnos hasta los lugares para que nos las contesten, sino que ahora, pues, por medio del mundo digital, pues ya se lanzan a un mayor público. Pero también hay muchas encuestas, como les hablaba anteriormente, que son bastante tendenciosas, ¿no? Pero en el caso de nosotros, pues el uso de esta técnica es para una investigación académica científica. Entonces, el manejo ético de la información es lo que debe prevalecer sobre otros intereses, pues que ya esas son otras cuestiones de otras gentes, ¿no? A nosotros nos interesa la cuestión académica, ¿ya? Que es la cuestión, que es lo más resaltado. ¿Alguna pregunta? ¿Lo que más debemos resaltar? Entonces tenemos algunas de las formas en que podemos presentarlas. Ya ahí en el chat compartían algunos compañeros en donde podemos elaborarlas. Aquí hay otros lugares, otras plataformas en donde podemos presentarlas, que son herramientas gratuitas, ¿ya? Y ahí está. Bueno. ¿Dudas? ¿Todo está bien? O si no, entramos de una manera rápida a la técnica de los famosos grupos focales. Vamos a ir primero a esto. ¿Qué son los grupos focales? Los grupos focales, pues, es una técnica de investigación cualitativa en la que el investigador reúne, primero de haber hecho algunos contactos con personas que nos puedan aportar información significativa, ¿ya? Es una discusión
Es un diálogo provocado por un moderador, ¿ya? Sobre un problema social, sobre una temática de investigación, ¿ya? Se diferencia de la encuesta, no de la encuesta, de la entrevista, ya que esta técnica es grupal. Se aconseja que estos grupos focales se realicen, los integrantes, los participantes deben de ser entre 6 a 10 personas máximo. Se puede hacer una excepción de que puedan participar 12, ¿ya? Eso es lo más, lo más. Pero, ¿por qué no más? Porque para mantener el interés y para mantener las posturas, ¿ya? Las personas que participan en esta técnica son personas que tienen distintas procedencias. ¿Y por qué se aconseja esto? Para que encontremos diversidad, primero diversidad de opiniones, de posturas, y de esta manera la información que nos van a proporcionar va a ser una información más significativa, ¿ya? Y en este caso, ustedes como un equipo de investigación, porque eso es lo que son ya, desde ya, van a decidir qué preguntas van a elaborar. Se van a empapar de la técnica y dentro de su grupo de investigación, ustedes saben las cualidades que tiene cada uno. ¿Y por qué digo esto? Para que ustedes elijan quién puede ser el moderador de la técnica, ¿ya? Ya regresando acá, entonces hay distintas tareas que ustedes deben de tomar en cuenta antes de echarla a andar, ¿ya? Que va desde cómo integran su grupo, cómo van a documentar la información, cómo la van a registrar, ¿ya? Van a grabar, van a utilizar, la van a grabar, por ejemplo, en video, o la van a grabar o únicamente pues el sonido, ¿ya? Cómo van a tener el equipo, cómo van a distribuirse los gastos, porque muchas veces la puesta en marcha de este tipo de técnica, pues se necesita de algunos recursos. Tenemos desde acercarnos a los espacios a donde lo vamos a realizar, un aula, un salón de conferencias, ¿ya? Y si hay servicios sanitarios, porque como son aproximadamente 10 personas, si es que solo vamos a hacer una sesión, o hay veces que la técnica es necesario llevarla una o dos veces, o hasta 3 veces, ¿ya? Dependiendo de. Y también planificar muy bien las preguntas que vamos a plantear, y las preguntas que se plantean en los grupos focales son preguntas abiertas, ¿ya? Y la información que vamos a registrar, pues es una información que le tenemos que hacer un vaciado de la información también. Entonces, se necesita de algunos pasos para hacer el grupo focal, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la participación, y todos, el moderador tiene que tener la cualidad de generar esa confianza entre las personas para dirigirse a ellas, y también porque recuérdense que hay gente que le gusta hablar mucho y a veces se sale de los temas. Entonces, tener esa táctica con respeto de regresar a los temas, ¿ya? Entonces, si las necesidades de la investigación son variadas, pues entonces nosotros podemos hacer uno o dos o hasta 3 grupos simultáneos, ¿ya? Dependiendo del espacio con el que tengamos, el que contemos, ¿no? Y tener muy bien elegidas las preguntas. Entonces, como les decía, debemos elegir bien al moderador, ¿ya? Que tiene que reunir esas características de ser una persona que domine el don del habla, ¿no? De la expresión, cómo abordar las temáticas, ¿ya? Y de conocer muy bien la técnica para poder aplicar y sacar un mejor provecho.
¿ya? Entonces, la búsqueda del lugar apropiado, búsqueda del equipo, ¿ya? Entonces, eso es importante. Entonces, con respecto a las personas que van a participar, ¿qué necesitamos saber de ellos? A ver, ¿será que vamos a invitar a esta técnica a cualquiera? Según la temática, tendría que tener un rango de edad, cierto parámetro, por ejemplo, nivel de estudio, dependiendo, va a depender mucho de la temática, entonces así van a tener ciertos parámetros. ¿Y cómo me contacto con ellos? A ver, no me responda usted, que responda, o si quiere responde, pues, pero si no hay otros, a ver. Yo he participado en grupos vocales porque me han invitado, entonces... ¿Sobre qué temas fue más o menos? Fue un tema de, ¿cómo se llama? ¿Qué opinión había sobre cierto candidato a la presidencia? Fue por cuestiones de política. ¿Cómo se llama? Vino la invitación a través de, mira, te van a dar ¿cómo se llama? Una cantidad de dinero, entonces, ¿querés ir a dar opinión? Entonces, bueno, ok, entonces, así fue como me invitaron al grupo focal. Realmente al inicio no sabía de qué se trataba, pues posteriormente ya, ahorita que usted platicaba de todos estos detalles, pues ya iba dándome cuenta de que sí, efectivamente era un grupo focal. Sí, muchas gracias por la experiencia. Es cierto, porque en este caso ellos lo contactaron por medio de un conocido. Así es. Ahí está. Entonces, otros, pues, por ejemplo, se necesita de un proyecto de mejoramiento de algo dentro de una colonia. ¿A quienes le pregunto? Vamos a hacer grupos focales. ¿A quienes le pregunto qué es lo que necesitan en la colonia? ¿Le pregunto a alguien que no viva ahí? Debe ser a los vecinos. A la chismosa de la cuadra. No, estamos hablando de grupos. Estamos hablando de grupos focales, a ver. A los vecinos, a las personas. ¿Quién conoce las necesidades de su colonia, de su cuadra? Es la comunidad, ¿ya? Entonces, necesitamos saber. Entonces podemos organizar en la colonia, en el salón comunal, si es que hay un salón comunal o en un espacio, buscamos el espacio. Y como no somos políticos, ¿ya? Nosotros no vamos a ofrecer dinero. Lo único que les podemos ofrecer va a ser un café, una su champurrada, ¿ya? Y decir que vamos a presentar el informe a las autoridades correspondientes para que ellos pues ya tomen las decisiones, por ejemplo, ¿ya? Entonces, pues, ¿cómo elegir a las personas? Ahí decían ustedes la chismosa de la cuadra, es la que tiene la mejor información de todos, ¿ya? Incluso hasta de la que no existe, ¿ya? A veces son como que esa cualidad ahora, pues, se puede utilizar de una manera, ¿no? Pero nosotros debemos de tener bien presente el tipo de población a la que queremos llegar, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones. Entonces, hay distintas necesidades, depende de nuestra investigación, ¿ya? Y así va a ser la naturaleza de esos grupos focales. Ya de ahí, pues les sirve para tomar ciertas decisiones, ¿no? En este caso, para nosotros nos sirve para nuestra investigación. Entonces, pues algunas características que debe tener la persona que va a moderar esos grupos, ¿ya? Hay que, todos debemos de estar de acuerdo qué persona o quiénes van a estar, quién va a estar auxiliando a la persona que lo va a hacer.
hay necesidad de tomar notas, pues también hay que tomar esas notas y que estas se tienen que incluir en la información, ¿ya? Todavía los rotafolios se pueden utilizar, entonces también esta complementa la información. Entonces, para lo que nos interesa es conocer esas opiniones, generar ese ambiente para que todo se manifieste, ¿ya? Entonces, es el asunto, ¿ya? Y las preguntas, pues son preguntas abiertas. No podemos, no es aconsejable utilizar la cuestión del por qué. Sí, son preguntas abiertas, pero sí queremos conocer esa opinión, pero vamos a tratar de plantear la pregunta de otra manera para que nos den, pues nos van a dar la respuesta, ¿ya? No le vamos a preguntar a por ejemplo, si queremos hacer conocer por qué, si se utiliza o no el parque, o no un parque, un espacio público, ¿ya? Entonces, ¿por qué le gusta a usted ir al parque? Entonces, estamos como a veces orillándolos a alguna postura, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos conocer, pues, es cuáles son las motivaciones que lo llevan al parque, ¿ya? Entonces, estamos planteando lo mismo, solo que de diferente manera. Entonces, y estos son ejemplos de preguntas, ¿no? ¿Cuándo los vamos a utilizar? Pues, en investigaciones exploratorias, ¿ya? Para observar algunas posturas, para evaluación de proyectos o para conocer algunas necesidades también, ¿ya? Y entonces se puede utilizar con otra, se puede combinar con la encuesta, se puede combinar también con la entrevista, ¿ya? Entonces, y esto nos va a proporcionar una visión más amplia de nuestra investigación, ¿ya? Entonces, y ya luego, pues, el trato que se le va a dar a la información, ¿ya? Desde cómo vamos a hacer el vaciado de la información, cómo vamos a transcribir las encuestas, ¿ya? Entonces, debemos de tener ese cuidado, ¿ya? Perdón, a transcribir las preguntas, ¿ya? Y cómo integrarlas a la triangulación de la información, ¿ya? Para hacer la interpretación y luego ya proceder a la elaboración del informe y la difusión de los resultados. Entonces, más o menos yo lo dejaría acá. Y no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda antes de pasar a lo siguiente. Bueno, entonces, por favor, en la página 105, ya es la tercera unidad, perdón, la cuarta unidad, tenemos la estructura del plan de investigación, ¿ya? Entonces, por favor, comencemos a leer, ¿ya? Porque el día viernes vamos a empezar con ese tipo de, ¿cómo se llama? Con el plan de investigación. Y a partir de la página 117, tenemos también un ejemplo de un plan de investigación. Recuérdense, ustedes van a hacer el plan de investigación, no van a hacer la investigación. Entonces, para que vayan leyendo y vayan revisando, ya aquí nos lo llevamos de la manita, ¿ya? Pero necesito que me ayuden con sus lecturas para que el día viernes no vaya a estar yo hablando y hablando y ustedes no vayan a aportar más, ¿ya? Entonces, por favor, nos quedamos ahí. Que tengan una feliz noche. Que descansen y nos vemos el próximo día de clases. Gracias, Liz.